Callao es una ciudad portuaria ubicada en la provincia constitucional del Callao, título que le fue otorgado durante el mandato del presidente Ramón Castilla el 22 de abril de 1857. Por su gran importancia histórica y comercial. Antes de eso, Callao tenía el nombre de la provincia litoral. La provincia constitucional del Callao alberga el puerto marítimo y aéreo más importante del Perú. El Callao fue fundado por los colonizadores españoles en 1537, solo a 2 años después de la ciudad de Lima, convirtiéndose en el principal puerto para el comercio español en el Pacífico. La provincia constitucional del Callao tiene como capital la ciudad del Callao y está conformado por 7 distritos. Se encuentra ubicado en la costa central del litoral peruano y a 15 kilómetros del centro histórico de Lima. Si te encuentras de visita en el Callao, toma en cuenta estos lugares que debes venir a conocer. Número 1. Plaza Miguel Grau. Ubicada en la parte central de la ciudad, posee un atractivo turístico principal, el monumental en honor al almirante Miguel Grau Seminario, héroe del combate de Angamos, considerado el máximo líder de la nación peruana. Este monumento es un conjunto de granito y bronce, el cual representa la escena del combate de Angamos y la guarnición que acompañó al héroe del monitor Huáscar. La Plaza Miguel Grau fue inaugurada el 28 de octubre de 1946 durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Esta plaza presenta una forma rectangular con vértices redondeados bordeada de jardines. Número 2. Muelle Dársena o Muelle de Guerra. Ubicado frente a la Plaza Miguel Grau, se halla uno de los lugares más representativos del Callao, el Muelle Dársena. Desde este punto podrás realizar un ameno paseo en bote para recorrer las playas de la punta, mientras se admira la arquitectura antigua de las casas que hay alrededor del muelle. Podrás encontrar 2 tipos de servicios. El primero, el más económico, por una tarifa de 15 soles por persona. Podrás hacer un tour conociendo el mar del Callao, además de ver la fauna marina. A lo largo del recorrido se pueden encontrar diversas embarcaciones y a lo lejos se observan las islas San Lorenzo y el Frondón. Podemos dar un recorrido cerca de las playas del Callao, caracterizadas por su oleaje suave y con palmeras que adornan a las mismas, ideal para venir a nadar o para los más pequeños. El segundo servicio tiene una duración de aproximadamente 4 horas y el costo va a partir de los 130 soles. Todo va a depender del servicio que solicites. Incluye visitar a las islas Palomino, Cavinza, San Lorenzo y el Frondal. Número 3. Fortaleza Real Felipe. Ubicada en la avenida Sáenz Peña, frente a la Plaza de la Independencia, se encuentra la Fortaleza del Real Felipe, una edificación militar construida en el siglo XVIII. Es una de las pocas obras de arquitectura militar en el Perú y la más grande que fue construida por los españoles en América. Para ingresar a la fortaleza, solo deberás dirigirte a la boletería. Los costos de entrada y demás información pueden variar en cualquier momento. La Fortaleza Real Felipe es sin duda alguna un atractivo fascinante del puerto del Callao. El Real Felipe es una fortaleza que defendió la ciudad de Lima de los frecuentes ataques piratas. Sin embargo, sus fuertes murallas continuaron protegiendo a la ciudad de Lima aún después de la independencia en el siglo XIX. Sus ambientes nos remontan a diversas épocas, ya que por ser un museo del ejército encontramos toda su evolución desde la época prehispánica hasta nuestros días. Número 4. Museo Aptao. Ubicado al lado de la Plaza Grau, frente al Cañón del Pueblo, se encuentra ubicado un submarino que perteneció a la Marina de Guerra del Perú de fabricación estadounidense. El submarino Aptao se transformó en museo en el año 2004. Su nombre se debe en honor al combate naval de Aptao de 1866 frente a la costa Aptao, Chile, librado entre la escuadra española y la vencedora escuadra aliada peruano-chilena. El submarino navegaba con motor diésel, que son motores de 1200 caballos de fuerza y que daba una velocidad de 16 nudos.
Estuvo en funcionamiento durante 46 años, desde 1954 hasta el año 2000. Una vez dentro del museo, se ingresa a los compartimientos como los torpedos de batería, de proa, puesto central, batería de popa, máquina y motores. La visita dura aproximadamente 50 minutos. El recorrido del submarino termina en el compartimiento del puesto central y se realiza una recreación de audio de un combate submarino contra una fuerza enemiga. Se escuchan las órdenes del comandante para entrar en inmersión y atacar al enemigo, mientras los visitantes, ahora convertidos en virtuales tripulantes, pueden usar el periscopio del submarino y filmar con su cámara o celular esta experiencia. Número 5. Galería Ronald. Ubicado en el Jirón Constitución, encontraremos al edificio Ronald, uno de los hitos urbanos más importantes del Callao, debido a que rompe con la arquitectura local del puerto Chalaco. Fue el primer edificio más alto del Callao, construido entre 1900 y 1928 por el señor Guillermo Ronald, vecino del Callao con una amplia visión de arquitectura. En su interior, conocido como Pasaje Ronald, destaca locales ocupados por galerías que muestran bellas obras de arte realizadas por diversos autores. Es un edificio de estilo inglés cuyo interior está decorado con mármol, además de bustos de figuras de artes y de ciencia. La Casa Ronald es uno de los edificios más emblemáticos de la historia urbana y arquitectónica del Callao. Número 6. Plaza de Armas de la Punta del Callao. La plaza principal de la Punta es un espacio público principal del distrito. Está rodeada por lindos jardines, arbustos y palmeras. En la parte central de la plaza se encuentra una glorieta que es la réplica de una pérgola que estuvo en el lugar en el siglo XX. Está rodeada por distintas casas que son una de las más vistosas por su arquitectura. Y como toda plaza principal, está rodeada de una iglesia católica llamado Sagrado Corazón de Jesús y por último la Municipalidad de La Punta. Número 7. Malecón Pardo de la Punta Callao. Este es el malecón más visitado de la Punta Callao, rodeado por una extensa área verde, espacios recreativos y locales comerciales como restaurantes y bares, y una vista muy hermosa hacia las islas San Lorenzo y el Frondal. Número 9. Monumental Callao. El Monumental Callao es el casco histórico del distrito del Callao. Por lo tanto, es un paso obligatorio si visitas esta ciudad. La zona monumental es Patrimonio Cultural de la Nación desde 1972. El Monumental Callao es famoso por sus casonas, balcones y callejones de la época colonial que representan la zona histórica más antigua del Callao. Se caracteriza por sus pintorescas artes urbanas en sus paredes y puertas de las casonas. A lo largo del Monumental Callao podremos encontrar diversos restaurantes con platos a la carta donde se puede degustar la gastronomía del Perú, especialmente aquella con productos marinos y a muy buen precio. El ambiente en esta zona es muy alegre y dinámico y se puede disfrutar de música en vivo, sobre todo del género de la salsa. En sus paredes se encuentran grafitis de los principales exponentes de la salsa brava, como Héctor Lavoe, Celia Cruz, Cheo Feliciano, Frankie Ruiz, entre otros. Número 10. Catedral de San José del Callao. Es el principal templo religioso de la ciudad y es de estilo neoclásico. La construcción fue concluida en 1893. El 16 de septiembre de 1995 fue consagrada como una de las importantes catedrales del Callao. Sin duda alguna, el Callao es un buen lugar para visitar y para pasar un momento muy ameno, ya sea con tus familiares o amigos. Vale la pena quedarse aquí hasta el final del día para poder contemplar el ocaso en el lugar. Así que te invito a que vengas a hacer turismo en el Callao, ya que tienes muchos lugares bonitos por conocer. Y hasta aquí el video, aventureros. Nos vemos hasta un próximo video. No olvides darle like y suscribirte.